¿Qué tal? Esta es la regrabación de la sesión primera que se tuvo por ahí con algunas personas en un taller en línea. Se ha regrabado porque la grabación original tuvo ciertos errores, fallas de audio, etc. Sin embargo, he aprovechado esta oportunidad para aumentar un poco más el contenido, corregir algunas cosas y poder explicar mejor otras y también resolver algunas dudas que surgieron en el transcurso y también hicieron llegar por correo. El tema es cómo argumentar en un caso aplicando la teoría del delito. Ir de lo conceptual a lo fáctico. Los presupuestos sobre los que se construye esta presentación es la filosofía científica y el modelo lógico del derecho penal. Esto ya nos trae de entrada cierta separación de lo tradicional y un enfoque un tanto diferente al respecto. De manera sintetizada, la filosofía científica tiene más de 120 años desarrollándose y la premisa principal en la que se ha desarrollado es aquella que indica que la filosofía tiene que ir acorde al conocimiento científico de su época para construir una visión íntegra del mundo. La filosofía científica no es filosofía de la ciencia, ¿sí? De hecho, la filosofía de la ciencia es una parte de la filosofía científica dentro del área de la epistemología. La filosofía científica tiene diversas áreas: semántica, ontología, epistemología, filosofía política, ética, estética. Y ya en la intersección de estas pueden dar lugar a otras áreas. En este caso, el presupuesto que se toma es el de la semántica. Por otro lado, el del modelo lógico del derecho penal viene desde los años 60, 70, se ha ido actualizando en los 80, en los años 2000, 2010, ¿sí? Por parte de dos autores mexicanos, investigadores, que aplicaron principalmente la teoría del conjunto para crear un modelo de tipo penal y otros elementos. Ya ustedes pueden indagar un poco y observar más a detalle. En parte es un modelo lógico y también discursivo. No todo está formalizado, pero lo que sí está es interesante y vamos a verlo más adelante. Tiene nociones diferentes a la concepción tradicional del delito. Bien, vamos empezando con derecho penal y semántica. Unas nociones generales, no vamos a profundizar mucho, porque esto es importante para desembocar en el análisis de un caso. La semántica es un área desde la filosofía científica que se encarga de estudiar pues esa relación de signos y símbolos con sus respectivos referentes, ¿no? O sea, si un símbolo designa, denota, cuál es su referencia, si representa, cuál es el significado, el sentido, la intención, la vaguedad, la ambigüedad, la sinonimia, ¿sí? Esto nos ayuda a comprender la filosofía. Vaya, la semántica filosófica, es decir, se ocupa de todo lo que se relacione con un signo de carácter conceptual, ¿sí? Es una cuestión metateórica, porque se analiza la semántica de las teorías científicas. ¿Sí? Las afirmaciones que hacemos son metateorías porque las hacemos son afirmaciones metateóricas derivadas de una teoría, de un lenguaje que está ahí en una teoría. Por ejemplo, la teoría del delito es todo un lenguaje que cuando lo analizamos estamos haciendo un meta-análisis y las afirmaciones que hacemos son sobre un lenguaje específico, ¿sí? Y con esto pues buscamos tener claro las cosas, objetos de los que habla una teoría, ¿sí? Y también ver si existe vaguedades, ambigüedades, sinonimias, etcétera, en esa misma teoría. Esto trae algo importante detrás, que la semántica está antes que la metodología. Es decir, esta es una tesis con la que trabajamos en el modelo.
que antes de proponer el problema de verificar si una proposición es falsa o verdadera, necesitamos saber de qué trata esa proposición. ¿Sí? ¿De qué decimos, de qué cosas? ¿De qué estamos hablando? No puedo poner a prueba una proposición si no sé a qué se refiere, de qué objetos me está hablando. Entonces, una teoría semántica que es de corte realista, como la que vamos a utilizar, nos ayuda a saber varias cosas. De qué tratamiento darle a los signos y símbolos que aparecen en una teoría, de qué está hablando esa teoría, ese signo, ese símbolo, ese concepto, etc. Si habla de otro concepto, si habla de hechos, de cosas, de propiedades de cosas. Cómo se representan conceptualmente hechos, cosas, objetos, si se usan principalmente proposiciones, si es un modelo específicamente matemático o si solamente hay fórmulas matemáticas. Nos ayuda para identificar esa forma de representación. También a cómo establecer reglas de correspondencia entre los signos y símbolos y sus referentes, es decir, las cosas de las que está hablando, ya sean conceptuales o fácticas. Hay dos conceptos importantes que voy a utilizar en esta presentación. La primera es el concepto de representación, que indica que la representación relaciona un constructo, un concepto, una proposición, una teoría, con objetos, ya sean conceptuales o fácticos. Por ejemplo, en su versión tradicional, la teoría del delito, desde un punto de vista semántico, es una representación conceptual de una conducta humana desvalorada. En el modelo lógico, la teoría del tipo penal, que es un constructo, que es algo conceptual, es la representación conceptual del delito, que el delito es algo fáctico, dado que representa una característica jurídica del objeto. ¿Sí? Aquí hay algo bien importante. La representación es parcial, o sea, relaciona un constructo, una proposición, un concepto, una teoría, solamente con una parte del objeto que pretende representar. ¿Sí? Como una característica, toma una característica o una relación de esas propiedades, mejor dicho, ¿sí? Por ejemplo, rectificando en su versión tradicional, la teoría del delito representa solamente parcialmente determinada acción humana, ¿sí? Conducta humana y acción generalmente son entendidas en el ámbito tradicional como sinónimos, pero si vemos con un poco más de rigor, tienen alcances muy diferentes, ¿sí? Son diferentes y eso puede causar cierta confusión en la falta de uso concreto de los términos, y por eso algunos estudiantes de derecho y abogados como que no entienden o se sienten perdidos por la falta de claridad, ¿sí? Esto nos lleva a lo siguiente: si la representación es parcial en cuanto a ciertas propiedades de un objeto, independientemente de la representación, pues está el tema de la referencia, ¿no? Que es esa relación entre esos conceptos, teorías y el objeto del que está hablando, sea conceptual o sea fáctico. Esta cuestión es importante porque la referencia es total, ve al objeto como una totalidad, y la representación toma solamente de todo eso que constituye el objeto, toma una partecita para representarlo, ¿sí? Bien, esto es importante tenerlo diferenciado, porque hay un elemento que se llama clase de referencia, ¿sí? La clase de referencia es el universo de discurso que habla de los referentes de un constructo dado, o sea, es el total de elementos que están definidos, sean conceptuales o fácticos, de los que se está hablando a través de determinada teoría, determinado discurso, de determinada fórmula, teorema, serie de demostraciones, por ejemplo, lógicas o matemáticas, ¿sí? Esto es pues la gama completa de los objetos que son abordados y comprendidos dentro del ámbito de la teoría. Por ejemplo, en el derecho penal, para ser observable el comportamiento social desvalorado y sancionado, que es un elemento fáctico, se recurre a cierto tipo penal, que es un constructo. Esto, por ejemplo, puede ser en el caso de una privación de la vida, que la privación de la vida es un comportamiento social desvalorado y sancionado.
que está previsto en un tipo penal de homicidio doloso, que esto es el constructo. Y esto, ahora sí, esto del tipo penal de homicidio doloso tiene como clase de referencia, o sea, habla de una colección de objetos definidos de varios tipos, que son varios tipos de acciones bien definidas por el legislador penal, ¿sí? O sea, varios tipos de homicidios dolosos, no nada más uno, ¿sí? De un conjunto de textos lingüísticos legales puede desprenderse una serie de tipos penales que tienen acciones bien definidas, ¿sí? Entonces, el tipo penal de homicidio doloso tiene como clase de referencia la colección de varios tipos de acciones bien definidas, ¿sí? Varios por ahí tipos de homicidios dolosos, ¿sí? Con esto podemos decir que las diversas teorías que constituyen una explicación del derecho penal son representaciones que integran un sistema conceptual o explicación lógicamente estructurada de un objeto de conocimiento. Esto conforma pues todo un universo, ¿no? El cual tiene una clase de referencia con dos dominios, que es uno meramente conceptual y otro fáctico. Esta totalidad está representada por la teoría de las normas penales, el tipo penal y la punibilidad, la teoría del delito, la teoría de la punición, la teoría de la pena y la teoría de las medidas de seguridad. Con esto, ahora sí, damos el paso al modelo lógico del derecho penal. Aquí, el derecho penal es el objeto de estudio, ¿sí? Y entendamos algo, en términos muy sencillos. La creación de un modelo requiere de una serie de teorías, ¿sí? O sea, no nada más una, varias teorías. Y también necesita, para estructurar o encontrar la estructura de ese objeto de estudio, puede emplearse teorías abstractas como alguna teoría matemática, teoría de conjuntos si quieres, ¿sí? Por decir una. Hay muchos otros tipos de teorías. Se toma un formalismo, ¿sí? El formalismo que nos lo dan este tipo de teorías matemáticas o lógicas, sumado a las teorías genéricas o generales que andan constituyendo el derecho penal, y pues ya con esto le ponemos al objeto de estudio específico y nos surge el modelo, una especificación del objeto. Así, el derecho penal como objeto de estudio tiene su clase de referencia, su rango de dominio, que está en las normas penales generales y abstractas, tipo penal y punibilidad, los delitos, las puniciones y las penas. Estos dominios hacen en su conjunto el objeto de estudio que es el derecho penal. Dicho de otra manera, el tipo penal y la punibilidad, los delitos, las puniciones y la pena constituyen el derecho penal. Cada uno de estos dominios tiene su referencia, o sea, habla de algo. El tipo penal y la punibilidad nos habla de algo que es meramente conceptual. Los delitos nos habla de algo que es fáctico. Las puniciones de algo que es conceptual. Y las penas de algo que es fáctico, de objetos fácticos. Esos son sus referentes, ¿sí? Y pues algo importante es que se hace una distinción entre imputables e inimputables. Y esto se refleja en cada una de estas categorías o de estos dominios. En el caso del sujeto adulto imputable, pues se aplica así como lo observamos, ¿no? Tipos penal y punibilidad, delitos, puniciones y penas, ¿sí? Y en contraste con el sujeto adulto inimputable, cambia ya un poco el esquema teórico, porque ya en los dominios varían. Sigue aplicándose el tipo penal, pero ya no una punibilidad como en el adulto imputable, sino una medida de seguridad. En el adulto imputable hay delitos, con el adulto inimputable hay hechos típicos, ¿sí? Y en vez de puniciones hay medidas de seguridad, y en vez de una pena hay una ejecución de medida de seguridad. Entonces veamos cómo el esquema teórico relativo a imputables y a inimputables varía. Por eso
se necesita un poco más de claridad respecto a la diferencia entre pena, medida de seguridad, punibilidad, etcétera, etcétera. Identificar si andamos moviéndonos en el campo meramente conceptual o en el fáctico. Bien. Si esta sesión es sobre argumentar, ¿qué pasa con las teorías de la argumentación? Veamos algo. Estas son teorías generales en el campo jurídico, ¿sí? Teorías generales de la argumentación, que la de Robert Alexy, Manuel Atienza, Tolmin, Alfrost, Ronald Dworkin y otros, los que ustedes quieran poner en la lista. Todos estos nos dan esas teorías generales que ustedes, si quisieran, podrían hacer hasta un modelo de argumentación, ¿sí? Toman estas teorías, aplican un formalismo, le aplican cierto objeto. Por ejemplo, teoría de la argumentación jurídica del acto jurídico. Su objeto es cómo argumentar un acto jurídico y crean un modelo, si ustedes quisieran, ¿no? Pero bueno, en este caso solamente tenemos ese aspecto general y esto nos da, estas teorías, una forma de argumentar. Forma 1, forma 2, forma N, según el tipo de autor y la cantidad de autores que ustedes consideren. Pero veamos algo. Esto nos da solamente la forma de argumentar. Pero el contenido, cómo darle contenido a esas ideas, a esa forma, a esa estructura, a esa forma analítica, si quieren verla también de esta manera, esa descomposición de la secuencia argumental, cómo darle contenido, ya no se encarga la teoría general de la argumentación, ¿sí? Para encontrar ese contenido, esos objetos reales o conceptuales de los que tenemos que hablar a través de cierta forma argumental, se encarga la semántica de la ciencia jurídica. Por lo tanto, donde termina la teoría de la argumentación, comienza la semántica jurídica. Con esta podemos darle un contenido específico a esas formas de argumentación. Para esto de identificar el contenido es importante cómo entender ese tema conceptual, vaya, un constructo, ¿sí? Teoría, proposición, etc. Hay varias maneras de clarificar un concepto, ¿sí? Para poderlo entender. Uno de ellos es interpretar por la referencia a lo que el signo concepto representa, ¿sí? Hacemos pues una interpretación semántica. También puede hacerse un análisis, ¿sí? De la teoría que ustedes están analizando, a descomponerla en sus partes, ir relacionándolo y ver cómo se van dando ciertas características de ese constructo. O también hacer una síntesis. ¿Cómo así? Tienen un concepto que anda por ahí navegando entre opiniones jurídicas académicas, pero no ha sido ordenado dentro de una teoría. Por lo que, para darle un alcance, un significado, un contenido muy específico, que no quede sujeto simplemente a la voluntad o experiencia personal del jurista, se aplica en un sistema conceptual, en una teoría, para que quiera un concreto significado y en relación con otros conceptos. Así le damos claridad. Y efectivamente, o sea, sacarlo de ahí sería volverlo vago e impreciso, volver al mismo estado en el que estaba anteriormente, de imprecisión, ¿sale? Estas son formas, cada persona, cada abogado, cada estudiante de derecho va a identificar la que mejor le convenga, ¿sí? No es que una sea mejor que la otra. En algunos casos es más necesaria una que la otra, pero también puede no ser suficiente. Veamos, por ejemplo, la interpretación semántica. Aquí puede ser, por ejemplo, de un símbolo a un constructo o conjunto de conceptos, ¿sí? Que designa determinado símbolo, determinado enunciado. También puede ser una interpretación fáctica, que vaya de un constructo o por ahí de un conjunto de conceptos específicos a elementos fácticos. Aquí tengo que hacer una salvedad. En el modelo lógico del derecho penal se utilizan fórmulas matemáticas. Bueno, se utiliza más bien una estructura conjuntista. Sí, porque la fórmula es muy diferente. Se usa una estructura conjuntista del tipo penal y esto ya da un estatus definido a un objeto conceptual. Por lo que la semántica realista que subyace a esta presentación obliga a quienes usen el modelo lógico a hacer una interpretación fáctica de ese tipo de estructura conjuntista, ¿sí? Para poder, por ejemplo, hacer una relación de ese constructo matemático, que es esa familia de conjuntos, con algunos elementos, para ver si son elementos fácticos, elementos
conceptuales, vaya, poder tener claro qué es lo que se va a hacer. Y algo bien importante que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, que la interpretación no tiene que ser fragmentada, tiene que ser global, ¿sí? Y esto, ojo, colegas, nos va a ayudar a poder exactificar lo que estamos diciendo. O sea, vamos a poder desvelar o asignar un componente formal a determinado objeto, ¿sí? Por ejemplo, se transforma una idea, un concepto que está inexacto en un objeto matemático definido, como lo era el tipo penal, que estaba ahí inexactamente estructurado, andaba volando entre el delito, entre la conducta, entre la antijuridicidad, andaba ahí como que fuera de un campo teórico definido. Se tomó y se exactificó, ¿sí? Dándole un estatus matemático de carácter conjuntista. Y esto pues ayuda a la dilucidación, o sea, a desvelar o asignar un componente semántico específico, o sea, un contenido de qué nos está hablando específicamente, ¿sí? Y ya con esto, pues, ustedes pueden construir o si quieren hasta reconstruir un pedazo del modelo lógico. Se está abierto este campo de investigación, ¿sale? Así tenemos esta noción de que la teoría del delito tiene su carácter desde el punto de vista semántico como representación conceptual. La de Frank-Almanza, Rubén Quintino, Jiménez de Azúa son representaciones conceptuales de un mismo objeto, porque el mismo objeto, en este caso el derecho penal o más específicamente un delito, puede ser representado de manera diferente en las diversas teorías del delito que existen. Ustedes tomen el autor que quieran, el que mejor les dicen por acá en México, el que mejor les cuadre, el que mejor se adapte a sus intereses, a su forma de entender el derecho, la ética, la política, las nociones contextuales de su ciudad, ¿sí? Y a eso, pues nada más, si adoptan la teoría semántica que estamos tomando en consideración, pues van a ver que es una mera representación conceptual que ustedes pueden modificar, ¿sí? Ahora, noten algo. Estas teorías del delito nos dan ciertos conceptos, que la conducta, que la antijuridicidad, que la culpabilidad, causas excluyentes de responsabilidad, etcétera, etcétera. Nos conceptualizan, nos representan esos objetos. Pero, para saber exactamente de qué está hablando la conducta, la antijuridicidad y más aún la propia teoría del delito, ¿sí? Para saber de qué se está hablando, necesitamos hacer un análisis semántico, ¿sí? Y de esto se encarga la semántica de la ciencia jurídica. Con esto se logra dar el primer paso de lo conceptual a lo fáctico, de ser que la teoría tenga componentes fácticos, o nos quedamos en lo conceptual, ¿sí? Que una teoría hable de meros objetos conceptuales, como es el caso, por ejemplo, del tipo penal. Así, donde termina la teoría del delito, comienza la semántica de la ciencia jurídica. Hay algo importante, muy importante. Cuando vamos a hacer una interpretación de una teoría, ¿sí? A través de este análisis semántico, acuérdense que hacemos un meta-análisis, porque ya tenemos todo un lenguaje teórico ahí. Ustedes toman, por ejemplo, la teoría de Rubén Quintino. Acá es mexicano teoría, es que no les quiero decir doctrinario, sino que teórico del derecho. Ajá. Este teórico del derecho tiene su teoría del delito, ¿sí? Pero veamos, si ustedes lo van a analizar semánticamente, van a hacer un metaanálisis. De todas las palabras que él puso en su teoría, es un lenguaje que ustedes van a analizar, ¿sí? Y hay algo importante, que no hay que considerar de forma aislada una fórmula o concepto, porque va a poder entenderse de diferentes maneras. Vaya, no lo aíslen, no lo saquen de ahí, del concepto, no lo saquen de la teoría del autor que están tratando, ¿sí? Sino que considérenlo junto con todos los otros conceptos del sistema conceptual, vaya, de la teoría que ustedes están analizando, porque así va a quedar bien claro el número de condiciones que el concepto y la interpretación, que el número de condiciones que tienen que satisfacer, concepto e interpretación, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por lo tanto,
Si ustedes analizan una teoría de Rubén Quintino, de Frank Manza, y aíslan ese concepto de ese sistema conceptual, de esa teoría, van a estar en riesgo de caer en incoherencias y falta de pertinencia, porque lo van a hasta querer interpretar a través del diccionario, cuando puede adquirir su significado a través de los otros conceptos que están inmersos en esa teoría. ¿Por qué digo esto? Soy docente universitario desde hace 10 años, ya casi 11, y he visto que a veces los alumnos aíslan, sacan de contexto, ¿sí? Sacan del marco conceptual ese concepto y ahí se confunden. Y no, o sea, hay que ver cómo se va relacionando con otros conceptos dentro de la misma teoría, y así vamos a poder ver esas condiciones que tiene que satisfacer, pero también vamos a poder identificar un poco más plenamente de qué nos está hablando, si de un objeto fáctico, si un objeto conceptual, etcétera, ¿sí? Entonces evitemos eso, veamos todo en su debido contexto, que viene a ser ese campo teórico. Bien, vamos a ver un ejemplo de interpretación de designación. Aquí tenemos un concepto muy sabido, muy conocido, que es la legítima defensa. Tenemos ese término. ¿Qué es ese término? Lo estamos leyendo dentro, por ejemplo, de la teoría del delito, dentro de las causas de justificación. Legítima defensa. Y nos preguntamos, ¿qué es la legítima defensa? Es como que la pregunta intuitiva. Pero si la cambiamos por ¿qué designa la legítima defensa? Ya nos cambia un poco el enfoque. Caemos al campo semántico, ¿sí? Y vemos que la legítima defensa, en el modelo lógico, esto es una interpretación de designación que se hizo del modelo lógico en el que yo trabajo, ¿sí? Aquí la legítima defensa es un término que designa, o sea, está relacionado con un concepto de conducta ejecutada en ejercicio de un derecho, ¿sí? Entonces, la legítima defensa designa el concepto de conducta ejecutada en ejercicio de un derecho. Ahora, este concepto de conducta ejecutada en ejercicio de un derecho, ¿de qué habla? ¿A qué se refiere? Pues se refiere a un objeto fáctico, que viene a ser una acción humana. Con esto tenemos lo siguiente: la legítima defensa es un término que designa el concepto de conducta ejecutada en ejercicio de un derecho, y este concepto refiere o habla de una acción humana. Otro concepto, el de agresión. El término de agresión designa el concepto de conducta típica susceptible de lesionar un bien jurídico. ¿Sí? Es un término que designa, está relacionado con un concepto. Y este concepto de conducta típica susceptible de lesionar un bien jurídico habla de o se refiere a una acción u omisión dolosa o culposamente realizada. Y esto ya nos pone a reflexionar, ¿no? Si también cabe la legítima defensa, por ejemplo, en acciones o en acciones o omisiones culposas. ¿Se fijan? Cómo interpretándolo dentro del mismo campo teórico podemos ir haciendo inferencias para ver si son consistentes, pues podremos usarlas, si no, se descartan, pero se argumentan. Para esto va sirviendo este tipo de interpretaciones. Veamos algo ya un poco más completo. La legítima defensa, como causa de justificación, tiene diversos constructos, diversos conceptos: agresión, repulsa, real, actual, inminente, sin derecho, agredido, defensor, agresor, que la existencia de necesidad de la defensa, ausencia de provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agresor, del agredido o de su defensor. Pero preguntémonos, ¿de qué hablan estos conceptos? ¿Designan, denotan, representan, refieren? Este es el metaanálisis. En el modelo lógico, la agresión designa el concepto de conducta típica susceptible de lesionar o poner en peligro un bien jurídico. El constructo o concepto de conducta típica refiere la acción o omisión dolosa o culposamente realizada. Ahora, la repulsa denota una actividad típica defensiva de un sujeto pasivo. Entonces veamos cómo la repulsa es un término que ya está relacionado con un elemento fáctico y se está refiriendo al mismo, ¿sí? Veamos ahora que real, actual, inminente, sin derecho representa propiedades de la agresión. El agredido
es un término que designa el concepto de sujeto pasivo. ¿Sí? Ustedes ya conocen el concepto de sujeto pasivo y ya sabrán a lo que se refiere. ¿Sí? No lo puse aquí, pero puede ampliarse. Este análisis puede ampliarse. ¿Sí? Por ejemplo, el concepto de defensor. Este es un concepto que es complicado, es complejo por ser muy ambiguo, porque bien puede denotar un individuo o el individuo a que se defiende, o bien puede designar al sujeto pasivo. Entonces es ambiguo y este tipo de problemas son los que causan confusión. ¿Sí? El concepto de agresor, o mejor dicho, el término de agresor designa el concepto de sujeto activo. El enunciado, existencia de necesidad de la defensa, este enunciado representa un hecho que consiste en un estado de cosas. La ausencia de provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor es un enunciado que representa la ausencia de conducta encaminada a producir la agresión en forma consecutiva. Teniendo claro de qué hablan los términos, los constructos que se están empleando, podemos nosotros realizar un mejor ejercicio defensivo, yendo a lo fáctico, viendo si en la realidad se dan aquellos objetos que se dice representan, refieren, o bien si solamente estamos en el mero campo teórico, conceptual. Con estas nociones ahora sí vamos al caso práctico, el cual es de tentativa de homicidio calificado. Es diferente, ¿sí? No está relacionado con la legítima defensa, quiero aclararlo, pero este tipo de ejercicios, acuérdense que era para ejemplificar la interpretación por designación. Las herramientas conceptuales con las que podemos nosotros trabajar un caso práctico en cuanto a analizarlo mejor y argumentar lo mejor posible, pues tenemos la lógica, ¿sí? Como las reglas de inferencia proposicional o de predicados. Tenemos la matemática a través de la teoría de conjuntos, que también tiene sus principios y sus reglas de deducción. Tenemos la semántica para saber qué decimos de qué cosas, ¿sí? O sea, claridad en los referentes, las cosas de las que estamos hablando. Si en un caso de legítima defensa no sé qué se refiere legítima defensa, agresor, etcétera, pues vamos a batallar un poco para argumentarle de manera más precisa. Tomar esta serie de herramientas nos da una serie de ventajas. Nos va a dar claridad, ¿sí? Porque sé que cuando digo agresor, estoy hablando de un sujeto activo que realiza una conducta típica, que va a lesionar un bien jurídico. Nos da fuerza argumentativa. Puedo yo establecer una serie de relaciones, una serie de representaciones conceptuales a través, por ejemplo, de una representación de intersección entre dos o más conjuntos, o una serie de relaciones transitivas o no transitivas entre elementos del tipo penal. Y como esto atrás tiene lo que es lógica, ya sea una concreta regla de inferencia o bien tiene lógica matemática como la de conjuntos con la que estuve dando esta explicación, pues el que quiera contraargumentar pues necesariamente va a tener que conocer de ese tipo de conceptos y va a tener que revisar si se adecúa a los principios y a las reglas de esa afirmación de relación transitiva, no transitiva, o de intersección, unión, etcétera, para ver si se cumplen con los axiomas, porque en caso contrario estaría siendo irracional y ilógico y no tendría algún tipo de validez en el campo argumentativo. Entonces a esto se refiere la fuerza argumentativa, y también daría exactitud, porque estaría relacionando las cosas muy específicamente una con la otra, ¿sí? Si hago argumentación con regla de inferencia, por ejemplo, puedo refutar una proposición condicional de mi contraparte usando un modus tollendo tollens, ¿sí? Negando la consecuencia para negar el antecedente. Y si el antecedente es toda una teoría, pues puedo decir que la teoría fue inadecuada a la consecuencia o a la explicación que pretende dar. No es que la teoría no sirva, sino que no fue la correcta, posiblemente. Entonces, esto da fuerza y da orden, claridad y exactitud. Da un argumento semánticamente preciso.
Ya dije por qué, porque vamos a saber de qué estamos hablando y vamos a poder ir asignando una cosa, una con una, de ser necesario. Y si, por ejemplo, en el campo de la legítima defensa, como es el término de agresor, mejor dicho, el de defensor, que es vago, pues vamos a tener que ver si designa el concepto de sujeto pasivo o denota un individuo que se defiende, o bien si esta es la referencia. ¿Me explico? Tenemos que darle precisión a eso y argumentar el por qué es así. Nos ayuda esto a la emotividad neutra, porque a veces se dicen abogados, es que yo siento que no se da. No, es que espérate, si no estamos hablando de emociones, de sentimientos, estamos hablando de cosas objetivas, demostrables. Ayuda a controlar las emociones, porque da rigor y busca la racionalidad. Y permite dejar de usar el argumento de autoridad, ¿sí? Para el análisis, por ejemplo, semántico, no basta con citar a un autor para tener por existente el objeto del que se está diciendo, no, sino que poco a poco ir mostrando que los autores se equivocan y nosotros vamos a ir dando argumentos claros, precisos, ¿sí? Y vamos a ir haciendo nuestras propias postulaciones. Dicho de otra manera, nos vamos a centrar más en el problema que en el autor. Por ejemplo, el problema del término de defensor. ¿De qué habla el término defensor en la legítima defensa? Juan Pérez dice que es esto. Y ya, citas al autor y te quitas de argumentar. Así es como funciona el derecho. No, si viene otro y dice, no, propongo tal interpretación y da sus razones, te hace a lo mejor una representación conjuntista, te hace unas inferencias lógicas, proposicionales, centrándose en el problema más que en la autoridad de alguien. Esto es importante, ¿sí? Bien, vayamos a los hechos. En este caso, los hechos fueron los siguientes. En la acusación se estableció lo siguiente: que por la madrugada del 4 de noviembre de 2018 se encontraba la víctima en la plaza que se encuentra en el centro de la localidad X del estado de Zacatecas, en compañía de varios amigos, cuando, siendo las 0:12 aproximadamente, en dicho lugar se presentó el acusado a bordo de una motocicleta, comenzando una discusión con la víctima y sus amigos, al parecer por un problema que habían tenido momentos antes, por lo que la víctima se acercó a él y pudo ver que el acusado tenía en su mano derecha, como agarrando algo a la altura de la cintura, pidiéndole la víctima que se calmara. Pero en eso, el acusado le puso la mano izquierda a la altura del pecho y, cuando la víctima intentó quitarse la mano de encima, pudo darse cuenta de que el acusado intentaba sacar algo, motivo por el que la víctima le dio un cabezazo. Es entonces que el acusado sacó un arma de fuego, siendo una pistola, sin saber detalles de la misma, pues era de madrugada, y comienza a realizar disparos en contra de la humanidad de la víctima, quien comenzó a correr. Sin embargo, el acusado lo persiguió, disparándole en una segunda ocasión, pero no pudo darle alcance y la víctima pudo esconderse para salvar su vida. La calificación jurídica, el tipo penal y la punibilidad que se le dio, para decir del fiscal, era homicidio calificado en grado de tentativa y pedía 26 años 8 meses de prisión ordinaria, multa y pago de reparación del daño. Esto que estamos viendo son capturas ya propiamente de la apelación, ¿sí? Bien, ahorita llegamos a ese punto. Según la autoridad judicial, los elementos del tipo penal de tentativa son los siguientes. O mejor dicho, la descripción típica de los elementos que integran ese delito son los siguientes. Así lo dice la autoridad. Son 3. Un elemento subjetivo, consistente en la intención dirigida a cometer un delito. Un elemento objetivo. Un elemento subjetivo, un elemento objetivo, relativo a la realización de actos de naturaleza ejecutiva, encaminados directa e inmediatamente a la comisión del delito. Y un elemento negativo, que radica en un resultado no verificado por causas ajenas a la voluntad de la gente. Veamos algo. Si hacemos una crítica
muy específica a esta forma de análisis, tenemos que es incorrecta desde el número de requisitos o elementos del tipo penal y por la conceptualización de los mismos. Primero, la intención de cometer un delito no es que esté siempre en el sujeto. O sea, los sujetos buscan realizar un hecho con independencia de que sea o no delito. También se introduce un significado no explícito ni técnico en vez del significado técnico exacto que se le da al término delito. Esto causa una serie de vaguedad y más aún ambigüedades y confunde, ¿sí? El segundo requisito de actos ejecutivos, ¿sí?, de actos de naturaleza ejecutivos, encaminados, etcétera, etcétera, es vaga y ambigua porque no delimita el marco de esos actos. Bien, estas serían dos de las críticas que podríamos hacer. Y el tercer elemento negativo solamente establece una negación, pero pues al menos se remite a la voluntad, a uno de los elementos, pero elementos de un sujeto activo y también del hecho, pero sigue siendo bajo. Si buscamos la precisión, ¿sí?, los elementos del tipo penal, según el modelo lógico, caerían en el tipo penal de tentativa de homicidio con ventaja y premeditación por acción, ¿sí? Pónganle la denominación que quieran, eso no es meramente a lo mejor hasta estético, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden ver la estructura, que esto sí es lo que importa también, un poco más que la denominación, la estructura del tipo penal, ¿sí? Al menos en cuanto a esto, la punibilidad, ya saben que no nos vamos a meter a eso, nos vamos a meter un poco a lo que interesa a los elementos del tipo. Tiene un deber jurídico, un bien jurídico, de hecho dos bienes jurídicos, sujeto activo, sujeto pasivo. Tiene un objeto material, un hecho típico, una puesta en peligro del bien jurídico y una violación del deber jurídico penal. Veamos que el deber jurídico es la prohibición de privar de la vida dolosamente a una persona, siendo superior por las armas empleadas. El bien jurídico es la vida humana y el segundo bien jurídico es la defensa de la propia vida. El sujeto activo debe tener la capacidad de conocer y querer privar de la vida a una persona, vaya capacidad de dolo. De ahí que pues tiene que ser también imputable, o sea, tener la capacidad de comprender la ilicitud de privar de la vida a una persona y de conducirse de acuerdo con esa comprensión. Tiene una calidad específica, la de ser superior al sujeto pasivo por el arma empleada, ¿sí? No exige pluralidad específica. El sujeto pasivo, en cambio, es una persona sin calidad específica ni pluralidad específica, por lo que puede ser cualquier persona. Por su parte, el objeto material es el cuerpo humano. Aquí algunos dicen que es el individuo, la persona, y esto es equívoco, porque el individuo, la persona, viene a ser el sujeto pasivo, y en comparación o en contraste, mejor dicho, el objeto material no es el individuo, sino su cuerpo, el cuerpo humano. El hecho típico, en este caso, está conformado por una actividad y voluntad dolosa, no tiene resultado material ni modalidades. Tiene el dolo, ¿sí?, que es conocer y querer privar de la vida a una persona, siendo superior al sujeto pasivo por el arma empleada. Tiene una actividad, que es cualquier actividad idónea para privar de la vida a una persona, siendo superior al sujeto pasivo por el arma empleada, pero interferida por alguna causa ajena a la voluntad del autor. Aquí podrían hacerse muchas... según el marco teórico en el que trabajen, podrían decirse que se trata de una tentativa acabada eficazmente desistida o ineficazmente desistida, o tentativa inacabada ineficazmente desistida, o sea, como quieran verlo desde su marco teórico. Yo se los propongo del modelo lógico. Sí, puede adecuarse a lo mejor a las concepciones actuales, pero acorde al código penal en el que se está construyendo esto, pues solamente está cayendo en esta consideración de interferida por alguna causa ajena a la voluntad del autor, ¿sí? En este caso la actividad. La puesta en peligro del bien jurídico, como se tienen dos bienes jurídicos, pues los dos, según eso, tienen que ser puestos en peligro, que es el peligro de la vida humana y el peligro del interés a defender la propia vida. Y
la violación del deber jurídico penal, que viene a ser la violación de la prohibición de privar de la vida a una persona siendo superior al sujeto pasivo por el arma empleada. ¿Sí? Aquí viene a ser el campo de la antijuridicidad. La representación conceptual viene dada mediante una función biyectiva, ¿sí? Bicondicional, donde cada elemento del tipo penal tiene que estar en el delito. Esto es lo que conocemos como tipicidad, ¿sí? Una función que va del dominio conceptual al rango fáctico, vaya, del tipo penal al delito, y cada elemento del delito tiene que estar en el tipo penal, a excepción de la culpabilidad, por supuesto, que está aquí vista como la letra C. Esto es, el tipo penal que está aquí tiene esta tipicidad, pero en la teoría del caso que se postuló se dijo lo siguiente: se demostrará por qué no puede configurarse el tipo penal de tentativas de homicidio calificado con ventaja y premeditación al existir una causa de atipicidad consistente en la falta del elemento subjetivo, es decir, la falta de intención de privar de la vida por parte del sujeto activo. Esto que están viendo es lo que se enunció en los alegatos de apertura. Pueden verse que es verdad lo que les digo, porque aquí está un análisis que hizo la sala penal de lo acontecido en la audiencia, y pueden ver que la defensa estuvo a cargo del licenciado Andrés Arellano, defensor particular, quien en sus alegatos de apertura y clausura sostuvo que no se lograría acreditar que el acusado tenía la intención de privar de la vida a la víctima. Entonces ahí está, que sí se enunció esto que les estoy comentando. Esta fue la teoría del caso, ¿sí? Y ya se estuvo argumentando de manera complementaria la falta de pruebas suficientes para mostrar esa intención, evidentemente, y pues la falta de actos de naturaleza ejecutiva tendientes a privar de la vida, todo de manera consecutiva por la relación lógica que tienen estos tipos de elementos, ¿sí? Y veamos que esto puede representarse a través de la tipicidad ante la falta pues de la violación al deber jurídico, la falta de puesta en peligro del bien jurídico, ¿sí? En ese caso la inexistencia del segundo bien jurídico, la falta de actividad y la falta de dolo, ¿sí? Entonces en esto recayó esta tesis jurídica que se estaba proponiendo en relación al tipo penal y del delito, en la falta de tipicidad por estos elementos que están ustedes observando. El resultado en primera instancia fue que sí se tuvo por demostrado que los hechos no eran constitutivos del homicidio calificado en grado de tentativa, porque existió una causa de atipicidad al no actualizarse los elementos del tipo, y se dijo que los hechos constituían disparo de arma de fuego, el delito de disparo de arma de fuego. Y esto es importante, porque si vemos en esta representación conceptual de la tipicidad en relación a la teoría del caso que se propuso, se estaba dando por hecho la existencia de un bien jurídico, de un sujeto pasivo, de un sujeto pasivo, de un objeto material, de un deber jurídico, pero no el hecho en sí. Y si se fijan, tampoco en los alegatos tampoco se negó el hecho, nada más se dijo que el hecho que pasó era insuficiente para demostrar, o mejor dicho, el hecho no iba a contar con pruebas suficientes para demostrar la existencia de estos elementos del tipo penal que estamos observando aquí, ¿sí? En específico la falta de intención de privar de la vida, esa actividad dolosa, ¿sí? Que iba tendiente a poner en peligro, o mejor dicho, menoscabar completamente la vida, pero interferida por causas ajenas. Ahora, la segunda instancia que derivó porque el Ministerio Público, ante la sentencia de absolución, apeló, en la segunda instancia, tras el análisis de los medios de prueba que se desahogaron, los argumentos existentes, etc., se tuvo que sí se estaba en presencia de una causa de atipicidad y no se tuvieron por demostrados los elementos integradores de la figura típica por la cual se acusó. De ahí que el tribunal estuvo en una correcta apreciación probatoria, porque no se podía tener por acreditada la existencia plena de los elementos que conforman la figura de la tentativa, ¿sí? ¿Cómo se argumentó esto? Ahora sí,
Veamos el camino que hemos recorrido hasta ahorita. Nociones generales del derecho penal, un repaso por su estructura y general, ¿verdad?, como objeto de conocimiento. Vimos la utilidad de la semántica, de qué va hablando cada concepto que nosotros vamos analizando de la teoría, y pues en este caso ese tipo de ejercicios se hizo a través de tentativa, etcétera, etcétera, y desencadenó ya en un caso específico de tentativa en el que se tuvo una absolución por la falta de tipicidad en relación a la ausencia de intención de privar de la vida. Estas nociones conceptuales pasaron al campo fáctico a través de argumentos. Estos argumentos, que en general existen varios aceptados, como el deductivo, el inductivo, el abductivo, la inferencia, la mejor explicación, pues se indagó cuál de ellos iba a ser el mejor. El mejor, en este caso, fue el deductivo. Y para esto era necesario atender a las reglas de inferencia y a las reglas de construcción de fórmulas bien formadas, vaya, el campo sintáctico, ¿sí? Poder utilizar bien las y, las o, el entonces, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, importante, las demostraciones que hagamos de cada afirmación pueden ser conceptuales por vía consecuencias y coherencia lógica interna, o bien fáctica. Esto atendiendo a, les soy franco, a una verdad por correspondencia, ¿sí?, a la teoría de verdad por correspondencia. Ahí tenemos algo importante. Las causas de atipicidad, hay un jurista en México que dice que no se demuestran, se argumentan. O sea, esto es absurdo, porque si tienen que demostrarse, si estamos haciendo argumentaciones meramente conceptuales, caben demostraciones conceptuales. A lo mejor están confundiendo el argumento con demostración. Vaya, no sé qué nociones tenga, pero es algo absurdo y este tipo de afirmaciones, porque pueden hacerse demostraciones conceptuales y demostraciones fácticas, ¿sí? Bien, continuamos. Los argumentos, como estamos en el campo deductivo, pues hay argumentos válidos elementales que son aceptados como reglas de inferencia. Son 9. El modus ponens, el tollendo tollens, el silogismo disyuntivo, la conjunción, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo importante de esta regla de inferencia es notar cómo en cada tipo de argumento hay que separar las premisas para obtener una conclusión. Esa es la regla. Con esto puede hacerse una cadena de inferencias, o sea, una deducción. La deducción es hacer cadena de inferencias según el tipo de razonamiento que empleamos. Si es un razonamiento fáctico, si es un razonamiento de valoración probatoria en los que hay relaciones fáctico-conceptuales, si hay interpretaciones normativas, que es meramente conceptual, etcétera, etcétera. Lo importante ahorita es centrar la atención en la parte inferior izquierda de esta diapositiva, en el silogismo hipotético. La regla es la siguiente: P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto P entonces R. Esa es la regla que se utilizó en uno de los muchos argumentos. Previo a esto tenemos que tener nosotros ya la noción clara del orden que le damos a los argumentos. ¿Qué disposición? ¿Cómo los vamos a acomodar? A veces pasa con los colegas o estudiantes de derecho que dicen: es que no sé por dónde empezar. Pues empiece por darle un orden a los argumentos. Va a empezar por la conclusión, por una premisa. ¿Qué quiere usted sostener? Es que yo digo que X. Entonces esa es su conclusión. Empiece por la conclusión y sígale con las premisas. Esa es una forma de disponer los argumentos: conclusión, premisa, premisa. También está la premisa, premisa, conclusión, o premisa, conclusión, premisa. En cualquiera de estos tres casos está presente algo bien importante, que es la premisa tácita o la presuposición. O sea, ¿qué damos por hecho? ¿Qué damos por sentado? Porque eso que damos por hecho o por sentado tiene un impacto en la argumentación. Que incluso las presuposiciones, según el contexto, pueden ser hasta discriminatorias. Y sobre esa base, sobre esa premisa tácita, estamos incluyéndola en la argumentación para arribar o sostener una conclusión. Aguas con eso, cuidado con eso. Ahora, un ejemplo, ya aterrizando, ya casi para concluir, un ejemplo de argumento de varios que se usaron en ese caso, pero tomando uno, en el campo de la argumentación de clausura, fue el siguiente. Se tenía un desahogo probatorio,
víctima, testigos 1, testigo 2, testigo 3. Mismos que por el principio de triangulación, que si ustedes lo indagan en metodología de investigación, habla de sencillamente de cómo cada afirmación que yo hago debe tener al menos 3 pruebas. De esto surgió el siguiente argumento. Si bien aconteció un hecho ese día en esa placita, también es cierto que en el preciso momento de acontecido ese hecho, primero fue el aventón y cabezazo de la víctima al acusado. Luego, el distanciamiento entre ambos que hubo por ese cabezazo, el cual fue de 1,80 metros. Posteriormente, el acusado sacó el arma de fuego e hizo un disparo. Enseguida, ese disparo fue a dar a una casa ubicada en el espacio diferente al espacio corporal de la víctima. Por lo tanto, el acusado nunca le apuntó a la víctima con el arma. Veamos que la disposición de este argumento dado por los conectores lógicos que están en anaranjado es la siguiente. Tiene la premisa tácita. ¿Cuál es? La presencia del acusado en el lugar del hecho. Tiene la premisa y al final está la conclusión, que es identificada por el conector lógico de por lo tanto. Esa es la disposición, el orden en el que se argumentó. Ahora, la lógica atrás de este argumento, la forma lógica, está dada por la regla de inferencia o argumento deductivo que tiene la forma de un silogismo hipotético. P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto P entonces R. Si hacemos un ejercicio de reconstrucción racional del argumento de clausura defensivo, tenemos la siguiente. La premisa P entonces Q es: si aconteció un hecho el día 4 de noviembre de 2018 en la plaza ubicada en la localidad X, entonces existió un aventón y cabezazo de la víctima al acusado. Q entonces R. Noten cómo el consecuente, que es Q, pasa a ser el antecedente en la siguiente premisa. Q entonces R. Si existió un aventón y cabezazo de la víctima al acusado, entonces se dio un distanciamiento entre ambos, de una distancia de 1,80 metros. Si se dio un distanciamiento entre ambos de una distancia de 1,80 metros, entonces el acusado sacó el arma de fuego e hizo un disparo. Si el acusado sacó el arma de fuego e hizo un disparo, entonces ese disparo se realizó a una casa ubicada en una dirección diferente al cuerpo de la víctima. Si ese disparo se realizó a una casa ubicada en una dirección diferente al cuerpo de la víctima, entonces el acusado nunca le apuntó a la víctima con el arma. Por lo tanto, aquí tomamos la primera y última premisa, P y U. Por lo tanto, si aconteció un hecho el día 4 de noviembre de 2018 en la placita ubicada en la localidad X, entonces el acusado nunca le apuntó a la víctima con el arma. Veamos cómo este argumento de silogismo hipotético nos acaba dando una conclusión que podemos tomarla como una hipótesis, pero anterior a ello, cómo hay una secuencia causal. El silogismo hipotético nos sirve para eso, para ir haciendo esa serie de relaciones causales, ¿sí? Que al final, según el contexto en el que se da esta regla, la conclusión puede ser la hipótesis o puede ser la afirmación principal, justificada por las anteriores premisas. Vamos a sintetizar todo esto. Vamos de lo conceptual, que es la descripción típica, los elementos del tipo, ¿sí? En este caso nos centramos en el elemento subjetivo, en la intención dirigida a cometer un delito, según la autoridad judicial. Nosotros en la falta de intención, ¿sí? Esto pasó, lo indagamos en el campo fáctico a través del material probatorio, el dicho de la víctima, el testigo 1, testigo 2, testigo 3. Ahí pasamos de lo conceptual a buscarlo en lo fáctico, a ver si podíamos encontrar las actividades, los actos ejecutivos, ¿sí? El dolo. Una vez que indagamos en el campo fáctico, hacemos la discusión de información o el llamado razonamiento probatorio, y a su vez estamos buscando o haciendo un ejercicio de un juicio de tipicidad. Acuérdense, conectando lo conceptual, que es el tipo penal, con lo fáctico, que es el delito, a través de este famoso razonamiento probatorio en el cual se va intersectando con el juicio de tipicidad. Y en este caso se dio, en uno de muchos argumentos, se hizo un silogismo
hipotético deductivo, que este es un argumento con un sustento probatorio, que desemboca, junto con otra serie de argumentos, en la demostración de la existencia de una causa de atipicidad, que vino a ser la teoría del caso. En resumen, el paso de lo conceptual a lo fáctico podemos darlo a través de un metaanálisis, pero también del análisis propiamente ya fáctico cuando estamos en el caso, para que una vez que tengamos claras las cosas de las que habla, por ejemplo, la teoría del delito, que ustedes consideren adecuadas a sus intereses, ya sabemos de lo que habla, las coherencias o incoherencias, vaguedades, ambigüedades, representaciones, denotaciones, etcétera, etcétera, que tiene. Con esa teoría vamos a abrir un código penal y lo vamos a analizar en el tipo penal que corresponda. Ya tenemos ese campo conceptual claro. Pasamos a lo fáctico a través pues ya de diferente material probatorio, estructura argumentativa, discusión de información, para ver si los argumentos traen el correspondiente sustento probatorio. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un modus ponens, puedo hacerlo. Si quiero refutar un argumento, puedo usar un modus tollendo tollens. Si yo quisiera plantear un dilema entre la teoría del caso y la teoría del caso defensiva y la teoría del caso de la fiscalía, para a través de ese dilema ir preparando el terreno para la duda razonable, pues puedo hacerlo, ¿no? ¿Y qué creen que va a pasar? Van a tener claridad y fuerza argumentativa, porque van a ser razonables o lógicamente válidos en su argumento, y van a reducir un poco o lo más que se pueda la subjetividad, para demostrar su teoría del caso. Argumentar es un juego de aplicación de reglas de inferencia, si van a ser deducciones, ¿sí? Acuérdense que deducir es aplicar secuencias, una cadenita ahí de reglas de inferencia, y hay que estar muy atentos a dónde lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer al inicio del argumento o al final, después de expresar una serie de, a lo mejor, descripciones de material probatorio o conceptos. Luego viene ya la regla de inferencia, el establecimiento de premisas con las que vamos a empezar a razonar deductivamente. Vaya, establecemos un conocimiento previo, le damos una forma lógica y empezamos a hacer nuestras argumentaciones. Esto es importante para poder pasar de lo conceptual a lo fáctico y poder tener efectos positivos en nuestra labor. Bien, hasta aquí esta presentación, espero les sea de utilidad. Ya más adelante espero en la segunda sesión tener algunos otros temas ya más propiamente del campo sustantivo del derecho penal, que es donde yo me navego un poco más, y ir discutiendo a ver un poquito de qué hablan algunas cosillas interesantes, como las formas de intervención, la naturaleza de la conducta, etcétera, etcétera. ¿Sale? Fue un gustazo. Aquí les dejo esto y nos vemos en la siguiente sesión, y para los que están en el podcast, en el siguiente episodio. Hasta luego.